alrededor de 20 minutos. Después de eso abrimos el espacio para hacer 10 minuticos de preguntas en relación a las vacunas y el por qué las mismas son tan novedosas. Entonces, simplemente para recordarles un pedacito, un par de diapositivas de la fisiopatología. La enfermedad del COVID-19 es causada por un coronavirus, como todos ya saben. Los coronavirus son un grupo de patógenos o de virus que conocíamos hace muchísimos años que lo que tiene en particular este nuevo coronavirus es que tiene una similitud con el genoma de uno de los virus que se había detectado en algunos murciélagos. Y al ser humano nunca haber estado expuesto a este virus en particular, por eso se ha desarrollado la enfermedad del COVID-19 con unas características fisiopatológicas muy importantes. Y como ustedes saben, a hoy tenemos más de 10 millones de personas infectadas, más de 100 millones de personas infectadas, con un número muy importante de muertos por esta enfermedad. Entonces, simplemente esta fotico para recordarles cómo son los coronavirus. Los coronavirus, al igual que los coronavirus, son un virus RNA que cuenta con estas características, para características estructurales que la hacen muy importante. Y la principal parte del coronavirus que nos va a llamar mucho la atención, sobre todo para la charla del día de hoy, es la proteína S o la proteína Spike, que son estas dibujitos o estas proteínas moradas que le dan la forma como de una corona. Para iniciar entonces, recuerden que el coronavirus, para poder ingresar a las células huésped, requiere de dos marcadores de membrana o de dos fijaciones de la membrana externa de las células humanas. Entonces, inicialmente hace un attachment al receptor de la enzima convertidora de angiotensina, y es lo que le permite tener esa especificidad sobre las células pulmonares y todas las células que puedan expresar la enzima convertidora de angiotensina. Y también usa esta otra proteína que es la TMPRSS2, que es la que produce la activación del proceso de endocitosis. Entonces, aquí simplemente para recordarles que el receptor de la enzima convertidora de angiotensina es el que interactúa directamente con las proteínas S del coronavirus, y una vez se une a este receptor, se produce la activación del proceso de endocitosis, y es cuando el virus es introducido al interior de la célula y empieza a utilizar la maquinaria celular del huésped para poder producir la infección y generar la enfermedad de COVID-19. Entonces, ahora sí, de una vez vamos a las vacunas. Quería recordarles simplemente eso de la proteína S para que supiéramos y recordáramos lo importante que es esta proteína en la fisiopatología de la enfermedad. Pero entonces, cuando hablamos de vacunas, cuando estudiábamos vacunas tradicionalmente, sabíamos que habían dos tipos de vacunas. Unas vacunas de virus vivos atenuados y otras vacunas otras vacunas inactivas, donde se tenía todo el virus, pero el virus estaba inactivado. Entonces, unos son vivos atenuados, y las otras son la vacuna, el virus completo, pero atenuado, y por ende no causa la enfermedad. Estas son las dos vacunas virales tradicionales que conocíamos. Sin embargo, con los coronavirus hace varios años se habían empezado a estudiar varios tipos de vacunas, los cuales sabemos que son mucho más novedosas que las vacunas que teníamos anteriormente. Entonces, como les dije, las vacunas tradicionales eran las vacunas del virus total atenuado, ¿no? Inactivado, virus vivos atenuados, pero también hay otras vacunas que son las vacunas que tienen partículas virales o partículas similares o proteínas similares a las proteínas que son constitutivas o inmunogénicas de los virus, y ese es otro tipo de las vacunas. También se puede hacer vacunas a partir de subunidades proteicas o pedazos específicos que sabemos que generan
infección o son muy importantes en la fisiopatología de las enfermedades virales. Y el grupo de vacunas que podemos decir que son vacunas nuevas son las vacunas que se han denominado las vacunas genéticas. Y se denominan vacunas genéticas porque hay dos tipos de estas vacunas. Una de estas son las vacunas de RNA, que vamos a explicar más adelante cómo funcionan, y las otras son las vacunas de DNA, que se han denominado las vacunas genéticas. Y el otro grupo también nuevo y muy llamativo de las vacunas que se usan sobre todo para los pacientes con infección, para prevenir la infección por el COVID, por el SARS-CoV-2, son las vacunas vectoriales. Y vacunas vectoriales virales, porque usan un vector o un transportador de material genético del virus para generar la inmunidad. Entonces, simplemente para contarles cómo era antes la producción de las vacunas o cómo era la producción de las vacunas hasta hace pocos años. Entonces, estas son fotos de la Organización Mundial de la Salud desde el año 1953, donde estos científicos estaban haciendo vacunas para la influenza. La forma en que ellos hacían estas vacunas, que son las vacunas características que vimos ahora de virus vivos atenuados, eh, o, eh, y entonces la forma en que lo hacían era que inoculaban los huevos de gallina, con el virus vivo, luego lo atenuaban, el virus tenía que crecer dentro del huevo de la gallina y luego sacaban el extracto, sacaban el virus vivo atenuado para poder generar las vacunas. Entonces vemos como esto claramente era un proceso dispendioso y muy peligroso en algunos casos porque los científicos aquí en este caso, en estos casos, están manipulando los virus, el virus vivo y el virus infeccioso para poder generar las vacunas de los virus vivos atenuados. Pero entonces miren como este huevito, después de que crece el virus y lo atenúan, logran realizar o fabricar vacunas para la administración en seres humanos. Como se imagina, este proceso es muy dispendioso porque hay que crecer el virus y luego atenuarlo y luego llegar a unas concentraciones virales adecuadas para poder generar las vacunas. Lógicamente, hoy en día este tipo de vacunas no se fabrican ya con huevos, se usan cultivos celulares donde infectan una célula con el virus, hacen que el virus se replique y una vez se replica lo atenúan y luego generan las vacunas. Pero como pueden imaginarse ustedes, a partir de este largo proceso, pues toma mucho tiempo el generar vacunas, ¿ok? Y el proceso de atenuación del virus es muy importante porque si no se realiza un proceso adecuado de atenuación del mismo, pues se pueden generar enfermedades virales secundarias o reactivación del mismo virus, causando las enfermedades para las cuales las personas se están vacunando. Y ha sido el caso, por ejemplo, el caso de la vacuna del polio o algunas otras vacunas que han generado enfermedades virales a partir de la vacunación. Entonces, centrándonos un poquito más en qué tipos de vacunas se están realizando y se han aprobado para el COVID-19, pues nos vamos a centrar sobre todo en las vacunas de siguiente generación o las plataformas genéticas que usan vectores o no usan vectores para el desarrollo de las mismas. Y también se están desarrollando algunas vacunas convencionales, pero no a partir de virus vivos atenuados o modificados, sino a partir de sus unidades proteicas del virus partículas que sean similares a esas proteínas sintetizadas artificialmente. Entonces, ¿por qué estas vacunas se han logrado desarrollar en el COVID-19? Entonces, se han logrado desarrollar por varias razones. La primera fue porque cuando se hizo el reporte de la enfermedad del COVID-19 en China, los científicos chinos no solo reportaron que había un nuevo coronavirus, que habían confirmado que era un nuevo coronavirus porque se hizo la caracterización genética, la secuenciación genómica del coronavirus y pudieron compararlo con algunos coronavirus que tenían y por eso establecieron que seguramente era uno de origen animal de los murciélagos, sino que también esa secuenciación genética la hicieron pública. Entonces, esa secuenciación genética
la pusieron en unas bases de datos que los científicos pueden acceder libremente. Entonces, mucho tiempo antes que el coronavirus llegara a Estados Unidos o llegara a Europa, las personas en el mundo ya tenían la secuenciación completa del virus. Y mediante esta secuenciación completa del virus, los científicos pudieron identificar cuál era el gen constante y el gen que podían, y el gen o la proteína estructural que podían atacar para generar las vacunas. Encontraron que la proteína S o la proteína Spike de la que hablamos ahora era la proteína que seguramente iba a poder ser el target de muchas de las vacunas. Para esto entonces no era necesario que las personas tuvieran el virus físicamente, sino simplemente por la secuenciación genómica pudieron determinar cuál era la proteína y incluso empezar a realizar proteínas sintéticas y empezaron a usarse las plataformas de proteínas genéticas o con vectores virales para poder desarrollar las vacunas. Entonces, el primer mensaje es que apenas salió la descripción de la enfermedad, se describieron inmediatamente la secuenciación genómica y se empezó a trabajar en las vacunas en el resto del mundo. Entonces, de estas vacunas que ya les dije que son diferentes, la primera es las vacunas genéticas, la segunda las vectoriales, las terceras son las que usan proteínas o las que usan partículas similares a los virus. Sabemos que el target común de todas las vacunas que se han trabajado es la proteína C, la proteína S o la proteína Spike de la que hablamos al comienzo. Entonces, esta proteína, que es diferente de las vacunas antiguas a las vacunas normales, a las vacunas más recientes que estamos usando. Entonces, es que dentro de las vacunas tradicionales, el antígeno tiene que ser administrado con la vacuna. Entonces, por ejemplo, les dije que esta es una proteína similar, una proteína sintética incluida en la vacuna, en algún tipo de vacunas. Entonces, le administran la proteína o le administran la sustancia que es similar a la proteína para generar la respuesta inmunológica. Sin embargo, con las vacunas, con las plataformas genéticas, lo que se administra no es la proteína, sino se administra DNA, ¿no? En el caso de algunas de las bacterias genéticas, se administra una secuencia de DNA que es exclusiva para la producción de la proteína Spike, y esa partícula de DNA va a ir al núcleo de la célula huésped, y esa célula huésped va a generar la proteína y por ende la respuesta inmunológica, o se puede administrar directamente el RNA. Y entonces, este RNA, como ustedes saben, no va a tener necesidad de ir hasta el núcleo, sino en el mismo citoplasma va a poder generar la producción de la proteína S, y a partir de esa producción, pues se va a poder generar la respuesta inmunológica. Entonces, el segundo mensaje que tenemos que tener claro es que las vacunas de plataforma genética no se administran en ningún momento proteínas o partes específicas del virus, sino administran material genético, bien sea DNA, que va al núcleo, o el RNA, que va al citoplasma, y a partir de esas secuencias de ADN o de RNA que se administran en el huésped, pues la célula va a empezar a producir las proteínas Spike, que no son la que termina causando toda la respuesta inflamatoria y toda la enfermedad del COVID, sino son las que, como les dije al comienzo, ayudan a la endocitosis del virus, pero a partir de esa proteína, si se logra bloquear, pues se logra bloquear la enfermedad, el desarrollo de la enfermedad. Pero entonces, con esto hay un problema grande, y es que ni el RNA ni el DNA desnudo pueden atravesar la membrana citoplasmática. Recuerden que la membrana citoplasmática una bicapa fosfolipídica que no permite el atravesar solamente el material genético o las proteínas, a no ser que tengan un cotransportador. Entonces, es por esta razón que las vacunas de RNA o de DNA, tienen que ir envueltas, y están envueltas en unas nanopartículas de lípidos
que le permiten hacer una fusión de membranas con la membrana lipídica eh, y entregar el material genético al citoplasma o al núcleo, si, dependiendo si es RNA o DNA, y de esta manera ayudar, inducir que la célula huésped empiece a generar la proteína y por ende la respuesta inmunológica. Entonces, ¿qué vacunas tenemos disponibles hoy en día o han avanzado en los ensayos clínicos en su desarrollo? Entonces, primero tenemos las vacunas de RNA. Al día de hoy, las dos únicas vacunas que están aprobadas eh, para el uso en humanos y con las que se han ido vacunando la gente son vacunas de RNA. Entonces, una es esta, la RNA 1273, que es la vacuna hecha por Moderna y el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Esta fue la primera vacuna que entró a los ensayos clínicos y que ya está aprobada para el desarrollo, para el uso y la prevención de la enfermedad del COVID-19 en los humanos. Y la segunda es esta, la BNT 162, que es la vacuna producida por Pfizer y BioNTech, eh, que es otra vacuna de RNA, que tienen distintas nanopartículas de fosfolípidos para ingresar a la célula, pero que son vacunas similares, que son vacunas construidas a partir de fragmentos de RNA. Entonces, cuando hablamos, las otras vacunas que tenemos son las vacunas vectoriales, ¿no? Entonces, ya les dije las de RNA, como son vacunas que entregan el material genético al huésped, pero hay otras vacunas que son las vacunas vectoriales y son las que usan un transportador, ¿no? Entonces, en el caso en este caso tenemos, por ejemplo, esto es un adenovirus y lo que produce es que el virus lo atenúan y una vez se atenúa el virus, o sea, se le quita la capacidad infecciosa del virus, se le agrega una parte del material genético, ¿no? Entonces, en este caso es una vacuna vectorial que se le agrega la secuencia que codifica específicamente para la proteína S y esta es la forma en que este adenovirus puede infectar una célula huésped y depositarle su material genético. De las vacunas vectoriales tenemos dos tipos de vacunas vectoriales. Las vacunas que tienen un virus con una replicación defectuosa, o sea, es una vacuna que el vector, el virus, el adenovirus o el virus que se use, no es capaz de replicar activamente. Y tenemos las vacunas que tienen una replicación competente o una replicación activa. Y es ese virus que es capaz de infectar la célula humana y generar una respuesta de replicación. Recuerden que bien sea con replicación defectuosa o competente, estos virus siempre van a estar atenuados. Por ende, no producen enfermedad en los humanos. Entonces, la primera vacuna vectorial que tenemos usa un adenovirus de chimpancé. Este adenovirus de chimpancé se atenúa y después de que se atenúa se le quita la capacidad replicatoria. Entonces este es un virus atenuado no replicativo. En teoría sería una vacuna muy segura y esta es la vacuna, este es el método de la vacunación que usa la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford en alianza con AstraZeneca. Entonces vean cómo es un virus que no infecta al humano, está fuera de eso atenuado y adicionalmente se le ha modificado su replicación, o sea, no es capaz de generar replicación. Esta es la vacuna de Oxford y AstraZeneca que seguramente que están aplicando para permisos de distribución y aplicaciones humanos por la FDA. La otra vacuna vectorial que existe usa el adenovirus 26, le hacen exactamente el mismo proceso, aunque este sí es un virus que puede infectar humanos, le quitan la capacidad de replicación y ese virus defectuoso sin capacidad de replicación es el virus que es la base para la vacuna de Johnson Johnson que está en estudios clínicos en este momento. Recuerden que los adenovirus en general, así sean adenovirus humanos, en general producen enfermedades como
la gripa o enfermedades virales muy leves. Entonces, aunque este virus está atenuado, aunque este virus está con una replicación defectuosa, en caso de generar una enfermedad en el humano, pues serían síntomas virales o gripales leves. Y así es como funcionan estas vacunas. Entonces, miren que tenemos un transportador o un vector que viene con una carga una característica genética específica para la producción de la proteína S. Este virus infecta la célula, deposita el material genético en el núcleo en el caso de que sea ADN, y este material genético genera el RNA, y a partir del RNA es que se hace la síntesis de las proteínas. Esta síntesis de proteína, pues la célula las va a expresar en su membrana y va a permitir generar la respuesta inmunológica contra la proteína S específica. Existen otro tipo de vacunas vectoriales que también usan otros virus, pero usan virus diferentes, en este caso el virus del BSV, que es el virus de la estomatitis, y este virus de la estomatitis es recombinante. Este vector es el único vector que se ha utilizado en el mundo antes de la pandemia y que tenía aprobación FDA para el uso de vacunas en humanos, pero para otra enfermedad que les voy a mostrar más adelante. Entonces se toma un virus diferente, ese virus se atenúa, pero ese virus tiene la capacidad de replicación competente. Entonces, al tener la capacidad de replicación competente, le va a permitir tener una respuesta inmunológica y una infección de más células del huésped, y se estima que podría tener incluso un mejor perfil inmunológico. Vacunas como estas es la vacuna de Merck y Ivy, que también están en estudios clínicos en este momento, y estas mismas compañías fueron las que diseñaron la vacuna que ya les conté previamente. Entonces, ¿cómo se hace una vacuna con BSV de replicación competente? Entonces, toman el virus eh, completamente funcional, lo atenúan, después de que lo atenúan, lo modifican y le insertan el RNA de la proteína del spike, que es nuestro target en este momento, y luego de que se realiza la inserción de este RNA, pues este mismo virus puede empezar a expresar la proteína S en su membrana. Y entonces, al expresar esa proteína S en su membrana, va a poder hacer una respuesta muy fisiológica a lo que sería la infección por el coronavirus normal, y entonces expresa esto en su membrana, interactúa con los receptores que antes mencionamos, y una vez interactúa y es interiorizada en el citoplasma de la célula, esa proteína empieza a ser reproducida y empieza a ser expresada en la membrana del huésped, con lo que genera la respuesta inmunológica. Pero entonces, a diferencia de las otras vacunas, esta vacuna, al ser un virus replicativo, vemos cómo ese virus va a generar una dinámica muy similar a la infección por el coronavirus o por la enfermedad en particular, y va a infectar muchas células. Y al tener esa capacidad de infectar muchas células, pues se esperaría que la respuesta inmunológica fuera mucho más competente que las células que no tienen esta dinámica de infección tan clara. A hoy, como les dije, antes de la pandemia, esta vacuna fue la única vacuna aprobada previamente al COVID-19 que usaba este mismo vector y que era fabricada por MSD para la prevención de enfermedades virales. ¿Ok? Pues entonces, esta es la última diapositiva que tengo para mostrarles, y es que ha hecho que estas vacunas estén disponibles tan rápido. Entonces, mire que normalmente los ensayos clínicos para las vacunas tienen unos estudios preclínicos que duran muchos años, de 5 a 10 años. Luego viene la parte 2 de prueba de las vacunas, que toma 3 años más o menos cada una de las fases. Y como pueden ver, esto puede durar hasta 16 o 21 años en el desarrollo de estas vacunas. Sin embargo,
todas estas fases se lograron completar en menos de un año para las vacunas del COVID. ¿Y cuáles son las razones? La primera es que todas estas plataformas genéticas venían siendo estudiadas hace más de 5 o 10 años por la industria farmacéutica como estrategias para el desarrollo de vacunas. Y el ejemplo es la vacuna que les acabé de mostrar de Merck. Entonces, estos 10 años se ahorraron o ya se habían invertido en el desarrollo de los vectores. La otra cosa es que una vez se hizo libre la secuenciación genómica del virus, se pudo escoger la proteína que iba a ser incluida en las vacunas vectoriales o en las vacunas genéticas, y de una vez se pudo empezar a hacer la modificación de las plataformas que ya tenían para probar si fueran efectivas o no en los humanos. Y la última parte es que esta parte de la de los ensayos clínicos, de la fase 1 a la fase 3, pues toma mucho tiempo porque mire que más o menos se necesitan 40 pacientes, aquí se necesitan en la fase 2 300, 400 pacientes, y en la fase 3 se necesitan mínimo 1000, 2000, 3000, 4000 pacientes. Y a nosotros tener una dinámica de la infección durante la pandemia, donde tenemos miles de casos diagnosticados al día el COVID, nos ha facilitado el desarrollo de estos ensayos clínicos rápidamente, porque tenemos muchos casos diarios que nos permiten desarrollar esos estudios clínicos. Entonces, ¿las vacunas son seguras? Pues las vacunas son seguras porque más o menos, si vemos el caso de la vacuna contra la hepatitis B, más o menos una persona por cada millón de personas vacunadas eh, puede generar infecciones adversas a la vacuna. Entonces es más fácil que nos volvamos billonarios, que seamos congresistas de los Estados Unidos, campeones olímpicos, incluso que nos pegue un rayo, a que tengamos reacciones adversas graves por las vacunas. Entonces, para concluir, la política de ciencia abierta hizo posible que las vacunas se desarrollaran rápido, y lo de ciencia abierta me refiero a que se hizo la secuenciación genómica del virus y se hizo disponible para cualquier parte del mundo. Eso se llama ciencia abierta. El desarrollo entre alianzas entre el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y la industria privada, o sea, la alianza que hizo entre Moderna y el Instituto Nacional de Salud, permitieron el desarrollo de esas vacunas rápidamente. También el desarrollo tecnológico, como les decía, que se habían venido haciendo hace más de una década, del desarrollo de la invención de estas vacunas vectoriales y de las vacunas de DNA y RNA, o sea, las vacunas genéticas, permitieron que se hiciera un desarrollo rápido de la vacuna. Y lo que les acabo de decir de la dinámica de la pandemia, tenemos miles de casos al día, permiten que los estudios de fase 1 a 3 hayan sido posibles y que se pudieran hacer rápidamente. Para concluir, pues las vacunas disponibles que tenemos ahora son seguras y efectivas, y claramente el no vacunarse nos pone más cerca de la muerte por la enfermedad infecciosa que los posibles efectos adversos y la prevención de las mismas. Con eso termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por la interesante charla. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta para el doctor. Ninguna. Buenas Diego noches, Martínez. Reyes. ¿Cómo está? Yo soy Juan Diego Martínez, soy interno. Eh, Hola, Juan Quería Diego. Buenas preguntarle, noches. Doc, sobre estos análisis que salieron hace un mes sobre el uso de la profilaxis y el tratamiento del COVID-19 sobre la ivermectina. Ok. Se te cortó un poquito, Juan Diego, pero creo que me preguntaste sobre el uso de la ivermectina como prevención y tratamiento del COVID, ¿sí?
Creo que sí. Eh, Aló, ya volví. ¿Me escuchaste? Me preguntaste sobre el uso de la ivermectina para la prevención y tratamiento del COVID, ¿verdad? No, no, señor. Se me fue la red. Repíteme la pregunta, Juan Diego, por favor. Se fue Juan Diego. Bueno, pero les voy a contestar. Yo creo que eso fue lo que él quiso preguntar. Eh, en realidad, los estudios del uso de la ivermectina para la prevención y el tratamiento del COVID, pues no tienen un soporte científico claro. La evidencia no es fuerte y no es contundente para el uso de este medicamento en estos pacientes. Los estudios que se han hecho para la prevención y tratamiento del COVID con la ivermectina han usado unas dosis astronómicas eh, para el tratamiento, para tratar de prevenir o tratar los pacientes con COVID-19 y por ende al momento pues no están recomendadas y no se deberían usar, a no ser que tengamos nueva evidencia disponible, la cual yo dudo mucho que exista en algún momento. Alejandro, Doctor, buenas noches. hola, buenas noches. Doc, es que quería preguntarle si hay algún dato actual de pues cualquiera de las vacunas, si ya saben cuánto va a durar o cuánto estiman que va a durar la inmunidad frente al COVID. Sí, eso es una muy buena pregunta. Realmente los estudios que vamos hasta ahora, los seguimientos no han pasado de más de 4 meses. Entonces, realmente no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo vaya a durar la inmunidad. Sin embargo, este virus es un virus similar a los otros coronavirus y los otros virus que teníamos. Por ende, yo creería que sería lógico pensar que mínimo va a durar un año, ¿no? Seguramente la vacunación por el COVID-19 va a requerir refuerzos o boosters anuales y eso lo veremos con el tiempo. Laura, Gracias, Doc. Laura se arrepintió y bajó la mano. Pues, doctor, lo que yo quería preguntar era si después de aplicarse la vacuna hay probabilidad de que uno apenas aplique la vacuna se tenga que aislar o que haya la probabilidad de que infecte a otra persona. Eso es muy, muy importante, ¿no? O sea, el hecho de que uno se vacune, lo que le previene es que la persona desarrolle la enfermedad. Entonces, si tú te vacunas te vacunas a partir del booster, ¿no? O sea, en el caso de la de Pfizer, tienes la vacuna hoy, al mes o a las 3 semanas te aplicas el booster, que es la segunda dosis. Después de la segunda dosis, se estima que más o menos 10 días después, de 10 a 14 días, dependiendo el sistema inmune de cada persona, esa persona va a ser inmune a desarrollar la enfermedad, ¿ok? Pero no la hace inmune a que sea un portador del virus, ¿no? Entonces, tú no te vas a volver portadora del virus porque como ya vimos, las vacunas no incluyen el virus completo en ningún caso, ¿ok? Pero si después del segundo booster, al mes después, estás en contacto con una persona que tiene la infección y puedes ser portadora del virus e infectar a otra persona, ¿ok? Entonces, por eso es que es tan importante el efecto rebaño, porque al tener una masificación de la vacuna, existe una menor circulación del virus y por ende menos probabilidad de infectar a otros. O sea, uno puede infectar a otros porque adquiere el virus de otra persona, pero no por la vacuna, porque acuérdate que nunca incluye la vacuna completa. Valeria. Buenas noches, doctor. Doctor, tengo una pregunta. Respecto a la efectividad de los virus, estamos hablando de que hay una disminución como en los síntomas severos, en la mortalidad. O... No te entiendo, a la vacuna, dices. Sí, sí, señor. O sea, la vacuna lo que previene es que desarrolles la enfermedad del COVID. ¿Ok? O sea, porque acuérdate que lo que mostré es que se hace una inmunidad contra la proteína S, y al tener esa inmunidad contra la proteína S no va a permitir que el virus se interiorice y genere infección, ¿no? Entonces, tú no vas a padecer la enfermedad, pero no es, y eso es lo importante, pues, o sea, que la persona no padece la enfermedad
y la efectividad para el desarrollo de enfermedad grave en estas vacunas es muchísimo mayor, es como el 99%. ¿Sí? Más o menos, Valeria. Sí, sí, señor. Y tengo otra pregunta, qué pena. Dime. Em, Valeria, creo que estás mute. Te silenciaste, vale. Valeria. Te silenciaste, vale. Se fue. Doc, si algo mientras tanto, Cristian Serrano nos escribe una pregunta. Respecto a las vacunas de DNA, si se integran al núcleo, ¿cuánto tiempo va a durar la célula produciendo proteínas virales? Es una muy buena pregunta, pero realmente no se tiene claro cuánto tiempo va a producir proteínas virales. Sin embargo, pues hasta que lo que estimaría uno es que una vez la célula cumpla su ciclo de vida natural, pues la dejará de producir. Eh, pero no se tiene claro cuánto tiempo la célula huésped infectante va a producir la respuesta, va a generar la producción de las proteínas virales. Creo que Juan Sebastián tenía una pregunta también y se arrepintió. Juanse, no sé si quieras hacer alguna pregunta o alguien más tenga una otra pregunta. Ah, vale, ahí llegó, vale. Pero ¿Qué sigues pasa? muteada. Se me bloqueó. Doctor, una pregunta. Y respecto a las vacunas, ¿usted piensa que, pues hablaban sobre la efectividad de la de Johnson y Johnson, que es de un 60%, pero sería solo una aplicación? ¿Usted creería que en nuestro caso, digamos, en Colombia, por el almacenamiento y, digamos, la refrigeración que requieren las vacunas que tienen 2 dosis, sería mejor la de Johnson y Johnson, que tiene una menor efectividad solo con una dosis? Eso es una pregunta bastante difícil, Valeria, porque lo que se estaba esperando era que la efectividad de las vacunas estuviera al menos en el 50%, ¿no? Y eso es lo que tenemos con las vacunas de la influenza, ese tipo de vacunas. Entonces, si uno tuviera una vacuna que tuviera una efectividad del 60%, estaríamos tranquilos utilizándola, ¿ok? Eh, lo que dices es muy cierto. En Colombia, yo creo que es bastante complicado el tema logístico para tener las vacunas a -80. Y aún más complicado, yo creo, es que las personas vuelvan a la segunda dosis. Y sin la segunda dosis, esta vacuna no sirve, ¿no? Entonces, sin el booster, no sirve. Yo creería que deberíamos tener todas las opciones, ¿no? O sea, deberíamos tener las opciones de las dos vacunas, de las dos dosis en los centros en los que se facilite, en la que la logística lo permita, que puedan tener que puedan tener las vacunas a -80, que tengan una población que se vaya a revacunar con seguridad. Por ejemplo, el personal de la salud, los hospitales deberían tener la capacidad de almacenar estas vacunas a -80 y dar las dos dosis con rigurosidad en los pacientes, y tener la alternativa de la que es una sola dosis para las zonas más alejadas del país, donde la logística de mantener la vacuna es más compleja y donde seguramente el booster o la segunda dosis de la vacuna va a tener una menor acogida para poder tratar de proporcionar este tipo de vacunas para todas las personas. Recuerden que van a tener que vacunar millones de personas. En Estados Unidos están vacunando 1 millón de personas al día, pero son casi 300 millones de habitantes. Entonces, o sea, son 600 millones de dosis al menos. Entonces, realmente creo que tendremos que diversificar, ¿no? Lo que haya disponible, lo traemos y empezamos a vacunar los grupos susceptibles y en el mecanismo que nos sea más factible y efectivo. Gracias, doctor. Con gusto. Bueno, ¿alguna última pregunta ya para terminar?
Bueno, pues si no hay ninguna otra, doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Esperamos pues que les haya gustado, interesado y nos vemos dentro de 8 días con la siguiente charla que es de resistencia de gram positivos. Muchísimas gracias y feliz noche para todos. Hasta luego, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.